Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré cómo conseguir al Warframe Sevagoth de la manera más rápida y fácil en el juego. Sevagoth es un Warframe que resalta bastante entre los jugadores que comienzan a buscar llevar su experiencia en el juego un poco más lejos, debido a su interesante set de habilidades o en concreto porque posee una de las mejores habilidades de todo el juego. Además de que esta misma es la que le da al elemento, por lo cual puede ser transferida a otros Warframes. Si te interesa el cómo obtenerlo, acompáñame y comencemos. Actualmente existen tres maneras diferentes de obtener a este Warframe. La primera es mediante su compra directa por 325 platino, que viene con ciertas ventajas, como lo son la ranura del Warframe y un reactor ya instalado, además de que estará disponible al instante. La segunda manera será mediante la fundición. El plano principal de Sevagoth lo conseguirás luego de completar la aventura, la llamada de la Tempestari. Por otra parte, los planos de sus componentes los encontrarás en las recompensas adicionales de las misiones llamadas Tormentas del Vacío, que son las misiones para abrir reliquias en Rayja. Aunque para tener posibilidad de recibir los planos de los componentes, deberás jugar en las misiones de Tormenta del Vacío que pertenezcan a Próxima Plutón o Próxima Velo. Aquí tendrás un 10% de probabilidad de obtener los planos de los componentes como recompensa. También puedes intentar en Próxima Neptuno, aunque la probabilidad bajará a un 9.76%. En cualquiera de estas tres próximas, tú puedes jugar la misión que gustes y en base a los porcentajes que te mencioné anteriormente, tendrás una posibilidad de conseguir los planos de los componentes. Cuando hayas conseguido los planos, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días, sin contar que para reclamarlo, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Este será el método más tradicional, por decirlo de alguna manera. Si planeas el intentarlo, aquí te dejaré algunas recomendaciones. Para poder realizar las misiones de Railjack sin complicaciones, lo puedes lograr de dos maneras. Dependerá de cómo decidas hacerlo. Puedes buscar apoyo de un escuadrón en el chat de reclutamiento si es que no posees un Railjack en condiciones. Esto no solo te facilitará la misión, sino que te otorgará la posibilidad de hacerlo un poco más eficiente y por ende podrás completarlo en menor tiempo, aunque dependerá de que se distribuyan bien las tareas para no perder tiempo innecesariamente. Los Warframes que suelo usar para estas misiones suelen ser Wukong o Gauss, en particular Wukong por la comodidad que ofrece su gameplay. Por otro lado, si decides realizarlo en solitario o no encuentras un escuadrón que te acompañe en el farmeo, deberás mejorar tu Railjack priorizando las clases de intrínsecos de comando, ingeniería y artillero. Dejarás un poco en segundo término las otras dos clases, ya que al subir primero las clases que te mencioné antes, te facilitarás en gran medida la realización de tus misiones en Railjack. La clase de intrínsecos de comando te permitirá reclutar miembros NPC que te ayudarán con los roles necesarios para completar las misiones de Railjack. Te dará más libertad para que no te preocupes porque los enemigos aborden o lastimen tu Railjack. Incluso podrás mejorarlos y asignarles el rol que tú prefieras. La clase de intrínsecos de ingeniería te facilitará el reparar o reabastecer los suministros de tu nave. Y por último, la clase de intrínsecos de artillero te dará mejoras de ataque, desde mejoras para tu Archwing cuando te despliegas fuera del Railjack, como para las mismas torretas del propio Railjack. La tercera manera de conseguir a Sevagoth, que aunque no está completamente confirmada, pero que sí es bastante posible, es mediante las misiones especiales en Duviri. El modo circuito podrá permitirte el farmeo de sus partes, pero dependerás de la suerte en cada rotación semanal. En esta ocasión, considero que los recursos que son necesarios para fundir al Warframe son comunes y bastante fáciles de conseguir, por eso no profundizaré en el tema, pero si te surgen dudas acerca de esto, puedes dejármelo en los comentarios, lo leeré y responderé lo más pronto me sea posible.
Para cerrar el video, repasaremos rápidamente las habilidades del Warframe. La pasiva de Sevagoth se activará cuando el Warframe reciba un daño letal, provocando que su sombra se manifieste y deja su cuerpo, lo que le permitirá continuar luchando durante un tiempo para lograr recolectar 5 almas de enemigos, y cuando las recolecte, le permitirán volver a su cuerpo físico y continuar luchando. Aunque si el tiempo se agota antes de que la forma sombra de Sevagoth recolecte las sombras, este morirá definitivamente. Además, el Warframe tiene una característica peculiar, ya que Sevagoth cuenta con variantes en sus habilidades cuando su sombra entra en acción. La primera habilidad de la forma física de Sevagoth lanza una sombra hacia adelante, infligiendo daño de radiación a los enemigos que se crucen en su camino. La variante de su forma como sombra hace que unas manos fantasmales atraigan a los enemigos hacia él. Su segunda habilidad de la forma física del Warframe planta una semilla de muerte en los enemigos cercanos, que le robará su fuerza vital mientras la habilidad dure. Cuando termina, detona a los enemigos infligiendo un porcentaje de su salud como daño radial. La variante de su forma de sombra les arranca las almas a los enemigos cercanos para curarse. La tercera habilidad de la forma física de Sevagoth crea una onda de impulso radial que atrapa y ralentiza a los enemigos, además de otorgar el efecto de roba vida en el mismo Warframe y los aliados que se encuentren dentro de su rango de habilidad, una de las habilidades más completas y posiblemente más meta del juego. La variante de esta habilidad en la forma sombra de Sevagoth hace más vulnerables al daño a los enemigos en el radio de la habilidad. La cuarta y última habilidad de Sevagoth le permitirá liberar a su sombra de manera voluntaria. Claro, una vez el pozo de la muerte se haya cargado a un mínimo del 75%, permitiendo usar las demás variantes de las habilidades del Warframe. La variante de su cuarta habilidad en forma sombra invierte el proceso y hace volver la sombra al cuerpo físico de Sevagoth. Sin más que decir, Tenno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.